Buen día. A continuación, José Gregorio Fariñas y quien les habla Luis Castillo, estaremos tratando el tema titulado Propiedades y análisis composicional estadístico de muestras de gas. La secuencia de esta presentación iniciará con una breve introducción, la explicación de los procedimientos para la determinación de las propiedades del gas natural, seguidamente los análisis gráficos entre los componentes, los análisis probabilísticos de las propiedades del gas y las comparaciones estadísticas entre las propiedades y las muestras de gas respectivamente, finalizando con las conclusiones. Vale la pena recordar que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros y de compuestos no hidrocarburos que existen en fase gaseosa de manera libre o asociada con petróleo crudo. En cuanto a esto, caracterizar y conocer la composición de un gas resulta de suma importancia porque en función a ello se pueden establecer los sistemas de producción más adecuados, lo cual incluye infraestructura necesaria como líneas de transferencia, gasductos, equipos, entre otros. En línea con lo anterior, en esta investigación se realizó una caracterización de 8 muestras de gas para su posterior análisis y de esta forma poder verificar la influencia que tienen la variabilidad composicional sobre las propiedades físico-químicas del gas. La data empleada, como ya se mencionó, estuvo conformada por 8 muestras que a su vez estuvieron compuestas por hidrocarburos que iban desde el metano hasta el heptano plus, considerando además impurezas como nitrógeno y dióxido de carbono. Se asumieron condiciones operacionales de presión de 1800 libras pulgadas cuadradas manométricas y una temperatura de 200 grados Fahrenheit. En cuanto a las propiedades del gas, el peso molecular fue obtenido por la sumatoria entre el producto del peso molecular de cada componente y su respectiva fracción molar. La densidad en unidades de campo se determinó considerando las condiciones operacionales de presión y temperatura, la gravedad específica del gas y el factor de compresibilidad. Y la gravedad específica se obtuvo por el cociente entre el peso molecular de cada muestra de gas y el peso molecular del aire. El factor volumétrico del gas en unidades de campo se obtuvo conociendo los valores de las condiciones operacionales de presión y temperatura y el factor de compresibilidad del gas. La riqueza líquida a través de la asociación del peso molecular, la fracción molar y la densidad líquida de cada componente involucrado en cada una de las muestras. Y el factor de compresibilidad del gas a través del método de Standing y Katz, que es un método gráfico y para el cual se necesitarán los valores de presión y temperaturas pseudo reducidas. Las condiciones críticas se obtuvieron aplicando el método Stuart-Buck-Haribu, que consideran básicamente la determinación de dos parámetros que son J y K y que estos a su vez están en función de las temperaturas y presiones críticas y las fracciones molares de cada componente. Vale la pena recordar que para cada una de las muestras y dependiendo de las fracciones molares de metano y nitrógeno se deben corregir los valores de temperaturas y presiones pseudocríticas, considerando para ello las correlaciones de Wixer y Aziz o de Carr, Kobayashi y Barrow. Las condiciones reducidas se obtuvieron por las relaciones matemáticas mostradas en pantalla y la compresibilidad del gas a través del método de Matar, Brad y Aziz se determinó por el cociente entre la compresibilidad del gas reducida y la presión pseudocrítica. Esta compresibilidad del gas reducida se obtuvo relacionando los parámetros de presión, temperatura y densidades reducidas, así como el factor de compresibilidad del gas y un factor que a su vez estuvo en función de 8 constantes que se encuentran tabuladas en pantalla. La viscosidad del gas se determinó aplicando el método de Densi, que involucra los parámetros de viscosidad del gas corregidas, que estos a su vez están en función de las impurezas presentes en cada una de las muestras. Además considera la temperatura pseudo reducida y la viscosidad reducida, esta última en función de las presiones, temperaturas pseudo reducidas y 15 constantes que se encuentran tabuladas en pantalla. El poder calorífico inferior y superior se generó por la sumatoria del producto entre las fracciones molares y los valores caloríficos inferiores y superiores de cada uno de los componentes involucrados en cada una de las muestras.
Habiendo obtenido la caracterización de las 8 muestras en estudio, se aprecia una relación directa de propiedades como peso molecular, densidad y gravedad específica con la composición de cada muestra de gas, además de una asociación marcada entre las muestras con mayor fracción molar de nitrógeno y los bajos valores de riquezas líquidas y poderes caloríficos obtenidos. Esto último relacionado a que el nitrógeno no presenta poder calorífico alguno. Seguidamente se realizaron gráficos bivariables entre los componentes de las muestras analizadas, esto con la finalidad de identificar patrones de comportamiento en ellas. Una vez realizadas las gráficas y a partir del análisis de las 8 muestras en estudio y los respectivos porcentajes molares de sus componentes, y para efectos prácticos de los investigadores y análisis posteriores, se hizo una clasificación en 2 grupos. Un primer grupo, denominado A, que estuvo conformado por 3 muestras cuyo porcentaje de metano es inferior al 77% y que coincide con muestras que poseen altas fracciones molares de nitrógeno que rondan el 24%, y un segundo grupo B conformado por 5 muestras cuyo porcentaje de metano es superior al 81% y que a su vez presentan fracciones molares de nitrógeno bajas. Muy buenas tardes, mi nombre es José Fariñas. Continuando con la presentación, a continuación le mostraremos el análisis de componentes principales. Este análisis se utiliza para extraer y ver información importante contenida en una matriz de datos con múltiples variables, como es el caso de la composición del gas natural. En ese sentido, se analizaron 11 componentes principales que fueron determinados a partir de la composición de las 8 muestras de gas natural, dentro de los cuales los 3 primeros componentes principales, el 1, el 2 y el 3, son los que mostraron la máxima varianza y los cuales logran explicar el 91.99% de la variabilidad de la matriz, como se puede visualizar en la tabla a mano derecha, en donde en la columna de porcentaje de varianza acumulado podemos visualizar este porcentaje. Adicionalmente, se construyó el gráfico de los valores de los niveles de cada compuesto con respecto a los 2 principales componentes, el 1 y el 2, teniéndose que en el caso de los niveles de nitrógeno y CO2, estos muestran similitudes entre sí y una relación inversa con respecto al metano y al etano. Adicionalmente, se tiene que las fracciones de hidrocarburos con más de 2 carbonos mostraron una estrecha relación entre sí, la cual es opuesta al alto valor de nitrógeno. Ahora bien, partiendo del análisis que ya le explicó mi compañero Luis con respecto a los patrones que se pudieron observar en cuanto a las muestras y este análisis que acabamos de ver, podemos inferir que las muestras provienen de un yacimiento que posiblemente esté sometido a inyección de nitrógeno para recuperación secundaria y que las muestras 1, 2 y 4, las cuales corresponden al grupo A, presentan o provienen de pozos que están muy cerca de un pozo inyector, por supuesto, inyector de nitrógeno. El siguiente análisis que se realizó es el de regresión bivariable. Como todos saben, el objetivo de la regresión bivariable consiste en encontrar una relación funcional entre la variable y y la variable x. Este permite estimar el valor de la variable dependiente y con respecto a cada valor de la variable independiente x. En ese sentido, se realizó el estudio de regresión tanto para el grupo A como para el grupo B. Y esto lo podemos ver en las gráficas que están a mano derecha, en donde se observa que las relaciones funcionales entre el etano y el resto de los componentes prácticamente son perfectas. Es decir, que el fenómeno de la composición molar del etano es explicado en un 100% por la fracción molar de los componentes C3 y C4, NC5 y NC6. Igualmente, la composición molar del componente NC7 y la impureza CO2
explican perfectamente la composición molar del CO2. De igual manera, tenemos la relación entre el C1 y el nitrógeno, donde la correlación es perfecta y está representada por una relación funcional polinómica de segundo grado. Así como se realizaron, digamos, el análisis de regresión bivariable para el grupo A, también se aplicó para el grupo B, teniéndose que en el caso del grupo B, el cual está representado por 5 muestras de gas natural, se evidencia una correlación perfecta entre el C2 y los componentes C3, NC4, NC5 e IC5, como se pueden visualizar en los gráficos que están a mano derecha. Adicionalmente, se obtuvo una correlación casi perfecta con respecto al C1 y las impurezas, en donde el coeficiente de correlación es superior al 88%. Podemos inferir que a partir de todo este análisis de regresión, esto pudiera ayudar a una composición molar sintética, es decir, a la creación de una composición molar sintética de un fluido producido por un pozo que esté ubicado ya sea en la región del grupo B o en la región del grupo A. Otro análisis que se realizó es el análisis probabilista de las propiedades del gas natural con incertidumbre. Básicamente, para este análisis se aplicó el modelo que podemos ver en la siguiente lámina. Como verán, este modelo tiene 3 etapas. Una primera etapa en donde se realiza la caracterización probabilística de las variables de entrada, que en este caso serían los componentes del gas natural, con la intención de cuantificar la incertidumbre asociada a cada componente. En una segunda etapa se propaga esa incertidumbre asociada a cada uno de los componentes a la variable de salida mediante el modelo matemático, que en este caso el modelo matemático está representado por la ecuación del peso molecular, la cual viene a ser igual al peso molecular su I por la distribución de cada componente su I. En la tercera etapa se cuantifica la incertidumbre asociada a la variable de salida, en donde se obtiene una distribución con todos los posibles valores que pudiera tener el peso molecular. Este modelo se aplicó tanto al grupo A como al grupo B. En el caso del grupo A, para el peso molecular, con una confiabilidad del 80%, el peso molecular en la zona de alta concentración de nitrógeno presenta un rango entre un P10 de 18.25 y un P90 de 21.95, con un valor medio de 20.15 libras sobre libra-mol. Así como se hizo para el peso molecular, se realizó para todas las propiedades del gas del grupo A. Caso particular, la densidad del gas, donde para una confiabilidad correspondiente al 80%, se tiene que el percentil 10 es de 5.34 libras sobre pies cúbicos, el percentil 90, 6.44 libras sobre pies cúbicos, y el valor medio es de 5.90 libras sobre pies cúbicos. Así como se realizó el análisis para el grupo A, también se realizó para el grupo B, teniéndose que en el caso del peso molecular para el grupo B, bajo una confiabilidad correspondiente al 80%, tenemos que el P10 de 16.51 libras sobre libra-mol, el P90 21.74 libras sobre libra-mol y el valor medio estaría en 19.12 libras sobre libra-mol. Otro de los análisis que se realizó fue el de la comparación entre las medias, es decir, basado en que hemos detectado dos grupos, el grupo A y el grupo B, se determinaron las propiedades a cada grupo para posteriormente comparar las medias de cada propiedad. En ese sentido, se obtuvo que para las propiedades peso molecular, gravedad específica, factor de comprensibilidad del gas, densidad del gas, factor volumétrico del gas, riqueza del gas, comprensibilidad del gas y viscosidad del gas, no existe diferencia significativa entre las medias de los dos grupos evaluados, ya que el valor de P de la razón F es mayor a 0.05 para un nivel de significancia del 95%.
Sin embargo, para las propiedades poder calorífico superior e inferior, sí existe una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos evaluados, ya que el valor de P es inferior a 0.05 para el mismo nivel de confianza o de significancia. Adicionalmente, se realizó el análisis de pruebas no paramétricas mediante el método de Friedman, donde este análisis entre las muestras es en función de las propiedades asociadas a cada muestra, teniéndose como resultado un valor de P de 0.2227, el cual es mayor al valor de 0.05 para un 95% de confianza, lo que implica que no existe diferencia significativa entre las muestras. Finalmente se tienen las conclusiones, en donde la primera conclusión es, básicamente está asociada al análisis de patrones de comportamiento en donde se pudo identificar dos grupos de fluidos en función del porcentaje molar del nitrógeno y del metano. Se determinó una alta correlación entre los componentes del gas natural para las muestras analizadas. Los niveles de nitrógeno y CO2 mostraron similitudes entre sí y una relación inversa con el metano y el etano. La fracción de hidrocarburos con más de 2 carbonos mostraron una estrecha relación entre sí, la cual es opuesta a altos niveles de nitrógeno. Se puede inferir que la muestra proviene de un yacimiento que posiblemente esté sometido a inyección de nitrógeno. Al analizar la estadística de las propiedades de las muestras, se evidencia diferencia solo para los valores caloríficos superior e inferior, asociado esto a la diferencia entre la fracción molar del nitrógeno para todas las muestras. Y por último, a pesar de la diferencia composicional de las muestras analizadas a través de la prueba de Friedman, se encontró que existe diferencias significativas al relacionarlas con las distintas pruebas de caracterización. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier pregunta.